En la primera parte de la investigación especial titulada Fueron los federales, que se dio a conocer en el sitio de Aristegui Noticias, Proceso y la cadena Univisión, se mencionaba que al menos 16 civiles desarmados fueron ejecutados por elementos de la Policía Federal el 6 de enero de 2015 en Apatzingán. Nueva información y documentos obtenidos revelan que por lo menos un centenar de efectivos entre soldados y policías federales participaron en el ataque. La matanza ocurrida el Día de Reyes constituye uno de los hechos más graves de violencia de agentes del Estado en contra de la población civil en los últimos años. Todo apunta a un crimen de lesa humanidad que aún se mantiene impune. Es una investigación hecha por Laura Castellanos. A las 2:30 de la mañana del 6 de enero, Día de Reyes, un convoy de Policía Federal irrumpió por un costado del Palacio Municipal de Apatzingán. Momentos después, un destacamento militar lo secundó por el costado contrario. Ambos sumaban más de 100 fuerzas federales en una operación de pinza. Soldados y policías dispararon al plantón de una centena de elementos de la Fuerza Rural y simpatizantes armados con palos que mantenían en los portales del palacio. 6 de los manifestantes portaban pistolas registradas, pero se sujetaron a la orden de no disparar en caso de ataque, dada por su líder Nicolás Sierra el Gordo Coruco. Algunos pidieron auxilio por su radio de comunicación y arribó una camioneta con guardias civiles provistos de palos. Eugenio Argueta Flores era uno de los pasajeros. Él declaró ante la Procuraduría General de la República que al momento de identificarlos como autodefensas, la Policía Federal y la militar les dispararon con sus armas de cargo. Cayeron del vehículo y al momento de que les dieron la orden de levantarse, Eugenio se percató que uno de sus compañeros que iba con él ya estaba muerto por causa de los disparos de la Policía Federal y de la militar. El parte informativo y de puesta a disposición, signado por 8 militares y 3 policías federales, revela que no solo la Policía Federal, sino también elementos del 30 Batallón de Infantería de la 43ª Zona Militar de Apatzingán intervinieron en las acometidas del Día de Reyes, en la que habrían muerto al menos 16 civiles. Dichos militares y policías federales declararon ante la PGR que entre ambos sumaron un contingente de 100 a 110 integrantes que detuvo a 44 personas, entre ellos 2 mujeres y un menor de edad, esa madrugada, por los delitos de portación ilegal de armas de fuego y asociación delictuosa fueron puestos a disposición. Los manifestantes pertenecían al G250, un grupo creado y disuelto por Alfredo Castillo, excomisionado federal de seguridad en Michoacán, actual titular de la Comisión Nacional del Deporte, para combatir el cártel de los Caballeros Templarios. Protestaban en el palacio porque, según dijeron, en sus localidades se enfrentaban nuevas incursiones del cártel y el gobierno no les proveía de seguridad, además de que estaban a punto de ser desarmados. Eran parte del grupo de los Viagra, acusados de cometer abusos y de integrar un cártel, lo que ellos siempre han rechazado. La 43ª Zona Militar estaba en ese momento al mando del general Miguel Ángel Patiño y la Policía Federal de Apatzingán bajo la dirección del comandante Fausto Arenas. Las fuerzas federales manifestaron a la PGR que repelieron el ataque de 6 civiles armados que hirieron a 2 policías. Los detenidos, por su lado, declararon ante la PGR que tanto soldados como policías federales participaron en el tiroteo, las golpizas, las detenciones y consignaciones de manera ilegal e impune. 8 días después, el juez Jorge Wong Aceituno de Uruapan liberó a 43 de los 44 consignados por falta de elementos. Días después, al general Patiño se le trasladó a la 4ª Región Militar de Monterrey y al comandante Arenas se le comisionó a Guerrero. La primera parte de esta investigación especial fue difundida el pasado 19 de abril por el sitio Aristegui Noticias, la revista Proceso y la televisora estadounidense Univisión. El reportaje incluyó 39 testimonios anónimos que apuntaron que policías federales dispararon contra civiles desarmados en 2 eventos, el primero ocurrido a las 2:30 de la mañana en la Plaza Central y el segundo a las 7:45 de la mañana en Avenida Constitución, ese 6 de enero de 2015 en Apatzingán.
De los hechos de la madrugada del Día de Reyes, Castillo dijo en conferencia de prensa que se trató de un desalojo con saldo de un manifestante muerto por atropellamiento de su mismo grupo. Sin embargo, en el parte informativo de las fuerzas federales no se registra dicho atropellamiento ni que hubo una víctima civil. Solo se mencionó a los 2 policías presuntamente heridos. El acta de defunción del presunto atropellado dice que su nombre fue Luis Alberto Lara Belmonte, de 20 años de edad, y que murió por homicidio a las 3:30 am en el centro de Apatzingán. Las causas de su defunción fueron hemotórax, laceración en ambos pulmones, traumatismo torácico. Su cuerpo, reza el documento, se trasladó al servicio médico forense del puerto de Lázaro Cárdenas, a unas 3 horas de distancia de Apatzingán. Uno de los líderes del G250 contó en entrevista que las fuerzas federales asfixiaron al muchacho, le pusieron una bolsa, lo mataron y le pasaron una camioneta por el pecho. El parte informativo asegura que fueron los militares en sus instalaciones de la 43ª Zona Militar quienes a las 3:30 de la mañana recibieron el reporte ciudadano que decía que en el Palacio Municipal de Apatzingán había gente armada, por lo que intervinieron y detuvieron a 44 personas en posesión de 13 armas largas, 6 cortas y una granada. El documento, que consiste en un texto único redactado en forma plural, lo firman el cabo Esteban Gómez Hernández, los soldados José Antonio Libores Campos, Óscar de la Cruz Felipe, Abel González Urostegui, Guillermo Ramos Alejandro, Samuel Fidencio Hernández, Raúl Castro Quintero y Florencio Santiago Maya, y 3 elementos de la Policía Federal, Guillermo Delgado Palma, José Luis Pérez Gómez y Freddy Vadillo Monroy. Los citados signaron también como los responsables de la cadena de custodia, es decir, como los encargados de haber preservado los hechos y hallazgos del lugar, esto es, las armas referidas y 18 vehículos decomisados. Tal informe ministerial de las fuerzas federales modifica la hora de los hechos de las 2:30 a las 4 de la mañana, que está en contradicción con las imágenes proporcionadas por el gobierno federal, que indican que la balacera en la Plaza Central ocurrió a las 2:30 de la mañana, lo que también sostienen declaraciones de los civiles. Soldados y policías expusieron al Ministerio Público que el ejército arribó a un costado del palacio al momento en el que 6 civiles armados disparaban contra policías federales y gente que había en el lugar. En el palacio, dice el parte informativo, se encontraba un grupo aproximadamente de 6 personas civiles todas armadas, las cuales realizaban disparos con armas de fuego que portaban hacia la Policía Federal, que en el sitio se encontraba, observando que 2 de estos últimos resultaron lesionados por los disparos a la vez que repelían la agresión, efectuando de igual manera disparos con sus armas hacia el grupo de civiles, por lo que de inmediato intervenimos y llevamos a cabo el seguimiento de 6 personas que portaban todas ellas armas de fuego en sus manos. Las fuerzas federales declararon que de inmediato detuvieron a gente provista de armamento que estaba por igual en las afueras del palacio. Había un grupo numeroso de personas armadas. Observamos que también se encontraron elementos de la Policía Federal en contra de los cuales el grupo de personas efectuaba disparos con armas de fuego que portaban, declararon los militares. Prosiguen. Enseguida se acercaron al grupo de personas y mediante el uso del altavoz se dirigieron hacia dicho grupo que se encontraba precisamente entre el establecimiento aledaño de la presidencia municipal y los arcos de este inmueble, ante los cuales se identificaron verbalmente como personas de las fuerzas federales y el ejército mexicano, conminándolos a deponer las armas de fuego. Luego de unos minutos observamos a una distancia aproximada de 6 metros del grupo de personas armadas que éstas dejaron las armas de fuego que en estos momentos portaban sobre el piso pegadas a sus pies. Sin embargo, por la distancia, así como por el número de personas que en el lugar se encontraban, no fue posible identificar las características de las armas de fuego que cada una de las personas dejaba, manifestaron a la PGR. La diligencia de inspección ocular y fe ministerial firmada por las licenciadas Alma Pérez Mora y Alejandra Hernández Herrera registró por su parte que 13 de los 18 vehículos presentaron daños en las puertas, los parabrisas o los medallones, sin precisar qué los causó. Solo en el caso de la camioneta Chevrolet, por ejemplo, descubrieron que presentó daños en el parabrisas, al parecer por impactos hechos por armas de fuego.
Los civiles relataron al Ministerio Público que la madrugada del 6 de enero, en torno a la plaza central de Apatzingán, familias departían entre puestos de comida y de regalos por el festejo de Día de Reyes, por lo que habría movimiento toda la madrugada, y que a las 2:30 de la mañana policías federales y soldados irrumpieron disparando a la gente del plantón que dormitaba en los portales o en sus camionetas. Varios testimonios ministeriales aseguran que la incursión de las fuerzas federales por ambos costados del palacio fue casi simultánea, lo que por un instante provocó un fuego cruzado entre ambas, pero al percatarse del error dispararon contra la gente. José Miranda Camacho relató a la autoridad judicial: éramos 4 y estábamos concentrados en un ladito de la calle, íbamos por unos refrescos y recibimos un reporte donde nos pedían apoyo para gente civil sin armas, con palos, y luego llegamos al lugar donde está el palacio, donde nos recibieron a balazos los federales y nosotros sin armas, donde cayó un amigo mío y ya no supe más de él. La joven Rosa Orozco Sandoval manifestó a la autoridad judicial, por su parte, que estaba dormida en una camioneta cuando escuchó las detonaciones, por lo que salió de la misma y se tiró pecho tierra. Ella dice que advirtió al policía que la detuvo que no la golpeara porque estaba embarazada. Como respuesta, el elemento federal la golpeó en el pecho, le dio manotazos en la cabeza y en el pecho le dio una patada. Después la puso contra el piso y la empezó a golpear con un tubo en la parte de la cadera y en las nalgas. Y de ahí, cuando la llevaron corriendo con las manos en la cabeza, cayó y el elemento militar la agarró del pelo y empezó a azotarla contra el piso. Entonces metió las manos para no golpear la cara y quedaron moretones en sus brazos. Después el militar la levantó del pelo. José Morán Martínez también expuso a la PGR cómo actuaron coordinadamente ejército y policías. Testificó que las fuerzas federales dispararon a su camioneta e inmediatamente escuchó que venían 2 personas, de las cuales se percató eran elementos castrenses, y les gritó que no tiraran porque no traía arma. Se lo llevaron los elementos federales y comenzaron a golpearlo entre unos 9 o 10 elementos mientras gritaban «mátenlo, mátenlo», y un elemento de la Policía Federal que iba encapuchado le dio un cachazo con su arma y le abrió la parte trasera de la nuca. Otros guardias civiles por igual testimoniaron ante la PGR que los militares los golpearon y aprendieron. Juan Gutiérrez Segura dijo que al final el ataque de las fuerzas federales intentó salir de la zona. Le llegaron los militares y le dijeron que se tirara al suelo y le levantaron la camisa y se dan cuenta de que no andaba armado, y uno de los militares le pegó en la frente arriba de la ceja izquierda con un palo y luego le pegaron en la parte trasera de las rodillas. Cayó al suelo y lo estuvieron golpeando, lo esposaron y le encintaron los pies. Continúa narrando: luego me pusieron mi camisa sobre la cabeza y me llevaron caminando y arrastrando entre varios militares hacia el camión de ellos, y mientras estaba tirado arriba del camión aún me estaban golpeando, y posteriormente subieron a más personas. Civiles ajenos al plantón declararon ante las autoridades que a ellos se les detuvo cuando compraban juguetes, atendían sus comercios o se desempeñaban como taxistas por el lugar. Otros más testificaron que se les aprendió lejos de la plaza central. Así lo consignó ante la PGR el señor José Yáñez Pacheco, de oficio técnico eléctrico, que salió a comprar juguetes con sus sobrinos y en un auto particular marca Mercedes-Benz lo remitieron a las autoridades. Yáñez dijo que al conducir su vehículo en el edificio de Telmex había varias patrullas de la Policía Federal. Cuando llegamos, un policía gritó: «¡Bájense, perros!». Yo le decía que qué pasaba y se me acercó un policía encapuchado y me dijo que me bajara. Me aventó, me abrió la puerta, me tiró al piso y empezó a golpearme. Me aventaron a una patrulla y yo caí arriba de un muchacho. Entonces prendieron las camionetas y le dieron rumbo al palacio. Y luego dijo uno más: «Bajen a esos perros», y abrieron la puerta y cayeron al piso. A mí me llevaron agarrado de la camisa y del pantalón y me destapó un militar y dijo: «Ese perro no es», dijo, «llévalo a chingar a su madre al Mercedes», según consta en la averiguación previa. Yáñez fue uno de los 6 hombres a los que las fuerzas federales en su parte informativo acusaron de haber herido a los 2 policías. La reportera hizo una entrevista colectiva con 13 de los 43 liberados el 2 de mayo pasado en una ranchería de Apatzingán, cuya identidad fue corroborada y resguardada por razones de seguridad. Los testigos reiteraron que esa madrugada los policías federales ejecutaron a un número indeterminado de civiles desarmados porque no lo declararon,
pero que no lo declararon al Ministerio Público por miedo. Los representantes legales de 43 de los 44 indiciados presentaron al Ministerio Público sus alegatos de la averiguación previa citada. Los abogados dijeron que a sus defendidos no se les arrestó en grupos ni armados, sino de forma muy diversa. Además pusieron en duda la existencia del reporte ciudadano recibido de la 43ª Zona Militar que denunciaba la presencia de un grupo armado en el Palacio, pues en la interrogatoria no existe constancia de alguna de dicho reporte. Cuestionaron además que 2 policías federales hubieran sido heridos por sus defendidos porque no hay querella presentada por los policías federales, lo que lleva a presumir que lo manifestado por el parte informativo carece de veracidad. Por igual criticaron que el parte informativo se elaboró de manera conjunta y en ausencia de autoridad, sin que se precisara o probara qué arma portaba cada uno de los defendidos. En el caso del grupo de los 37 adultos consignados, por lo que apelaron a la presunción de inocencia, que considera a los defendidos como inocentes hasta que no se les pruebe lo contrario. Finalmente, el juez, en su auto que resuelve la situación jurídica de la causa penal, emitido el 14 de enero, decidió dejar libres bajo fianza a los 6 civiles acusados de disparar contra los policías federales y la gente, y al grupo de 37 personas detenidos por portación de arma y asociación delictuosa. Resolvió que no se acredita la probable responsabilidad de los coinculpados con respecto al delito de posesión de arma de fuego, además de que el número de detenidos y el de las armas, 13 armas y la granada presentadas como pruebas, no son coincidentes. Con respecto al delito de asociación delictuosa, consideró que no es factible obtener datos o indicios que evidencien que los sujetos detenidos se dedicaran en conjunto a desarrollar conductas delictivas. De esta forma, ordenó la inmediata libertad de los 33 aludidos. Con respecto al segundo ataque, el reportaje de Fueron los Federales, diversos testimonios señalan que un convoy de policías federales disparó y ejecutó a civiles desarmados que en una caravana les dieron alcance en Avenida Constitución a las 7:45 de la mañana. De acuerdo con los civiles, su objetivo era liberar a detenidos y heridos que los policías llevaban en la caravana en la que trasladaban los 18 autos decomisados tras el ataque al plantón del Palacio. Castillo dijo entonces que los manifestantes emboscaron a los policías en la avenida, lo que provocó un fuego amigo con un saldo de 8 civiles muertos. De este hecho, sin embargo, no hubo detenidos. En un video grabado por vecinos de la calle Plutarco Elías Calles, casi esquina con Avenida Constitución, en pleno embate de los policías federales, entre el sonido de las detonaciones de sus armas y gritos, se escucha a lo lejos y se observa pasar un vehículo militar al lado de la camioneta blanca que quedó en la punta de la caravana de civiles. 3 jóvenes heridos sobrevivieron a la refriega e hicieron declaraciones ministeriales en el hospital, pero dicen que no les dieron copia de las mismas. Uno de esos es el muchacho que aparece en YouTube en un video y que salió tirado en el piso al pie de la mencionada camioneta blanca, rodeado de sus compañeros ultimados que yacían sobre charcos de sangre. En el video, el joven movía el brazo sin ser auxiliado por los policías. La PGR le tomó declaración ministerial en su ranchería por tratarse de un menor. En este reportaje su nombre queda reservado. El pasado 28 de abril, los licenciados Juan Carlos Acosta y Víctor Sandoval firmaron su declaración como testigos de asistencia en la averiguación previa. El adolescente expuso que es cortador de limón con primer grado de telesecundaria. Explicó que el 6 de enero de 2015 acompañó a su tío a dar un apoyo a Patzingán, aunque no tenía claro de qué se trataba, que iba en unas 20 camionetas con gente, nadie llevaba armas de fuego, solo llevaban palos. El vehículo en el que viajaba, una camioneta Ram blanca, quedó en la punta de la caravana de civiles que alcanzó al convoy de policías federales y que, según su testimonio a la PGR, fue tiroteada por estos mismos. El joven declaró: nos bajamos de las camionetas, nos dirigimos hacia donde se encontraban unas patrullas de la Policía Federal, pero los elementos que estaban a una distancia de unos 8 metros de nosotros nos recibieron a balazos. Mis compañeros se metieron debajo de la camioneta, en eso me pegan un tiro en la cabeza y caigo y me mareo. En eso escucho que los policías gritan: mátenlos, mátenlos, que no quede nadie vivo. Mis compañeros gritaban: no disparen, no traemos armas, pero los policías siguieron disparando por un lapso de media hora.
nos tiraban con sus rifles grandes que traen. Unos gordos que estaban en otra camioneta también gritaban: no nos disparen. En eso se escuchan más balazos y ya no se escuchan los gritos. Sigue en su declaración diciendo: a uno de mis compañeros le dieron en la cabeza y a otro, cuando estábamos tirados, escuché se acercaron los policías y que nos dispararon. Yo me encontraba un poco inconsciente y vi cómo me pusieron una escopeta y unos cargadores, pero eso no sé de dónde lo sacaron los policías. Yo solo veía a 2 personas muertas, que son a los que la policía les dio un balazo en la cabeza, pero cuando ya estaban muertos había un herido que estaba debajo de mí y los policías me lo subieron a los pies. Había como 10 patrullas de la Policía Federal y 2 de la Fuerza Ciudadana. De este ataque se desconoce por ahora el parte oficial. Durante la reciente incursión periodística a Apatzingán, diversas fuentes revelaron que a raíz de la difusión del reportaje fueron los federales, personal de la PGR, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, están en la región documentando las masacres. Casi 5 meses después de que ese 6 de enero en Apatzingán hubo por lo menos 16 civiles muertos, se encarceló impunemente a 43 personas, hubo traslado de cadáveres a otras ciudades y denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas federales, ninguna de las instituciones involucradas ha presentado resultados. Se solicitó a la Sedena su posición sobre el caso, pero no hubo respuesta. Mientras tanto, Alfredo Castillo sigue promoviendo el deporte nacional.